¿qué tal? Bienvenidos a Ingenioteca. Durante este video te enseñaré cómo convertir tus diagramas de flujo a un lenguaje de programación. Seguramente mientras has estado trabajando en Flowgorin, quizás te ha surgido la incertidumbre de cómo se miraría este diagrama de flujo en Java, en Python, en C++ o en algún otro lenguaje. Quizás tu incertidumbre sea ¿de qué me sirve aprender diagramas de flujo si no estoy desarrollando aplicaciones que me van a funcionar en un celular o en una computadora? Pues no te lo creas, Flowgorin es muy poderoso y te puede brindar las herramientas para que tú puedas generar justamente tus códigos de programación. Esta herramienta, además de poseer esas funcionalidades de generarte tu diagrama de flujo, generarte tu pseudocódigo, te acerca a la realidad, a las aplicaciones que se tienen en el mercado. Y con esto te digo que dependiendo de el código o básicamente el diagrama de flujo que tú generes, vas a poder tener aplicaciones muy completas y que vas a poder trasladar a cualquier plataforma, aplicación que se te ocurra. Para lograr esto, yo te voy a enseñar la manera de convertir. Primero que nada, nosotros debemos de cambiar la modalidad de interfaz. Recuerda que esta es la modalidad principal donde nosotros comenzamos a añadir nuestros elementos del diagrama de flujo. Sin embargo, para hacer la conversión, nosotros vamos a cambiar un poco lo que son las vistas y para eso nos vamos a ir en acomodo de ventanas. Como puedes observar, existen distintas modalidades. Primero que nada, te ofrece la modalidad de diagrama de flujo en la cual estamos. Te ofrece la modalidad de variables, es decir, puedes saber cuál es la información que tiene cada una de nuestras variables y cómo va cambiando justamente de valor. El modo de consola y diagrama de flujo, que es el que tradicionalmente utilizamos. Por otro lado, el diagrama de flujo, la consola y la variables para estar inspeccionando los valores que va teniendo nuestras variables. Y de igual manera tenemos dos modalidades para poder comenzar a trabajar con un lenguaje de programación. En este caso tenemos la modalidad de código con diagrama de flujo o diagrama de flujo, código y la consola donde se muestran tus mensajes. Vamos a cambiarlo en la modalidad código y lo primero que vas a observar es que nosotros tenemos justamente nuestra ventana de diagrama de flujo y por este lado tenemos una traducción automática a determinado lenguaje de programación. En este caso lo tenemos actualmente en la modalidad de Visual Basic. Como puedes notar, nosotros hemos creado nuestro diagrama de flujo básico para capturar calificaciones. Sin embargo, si nosotros quisiéramos saber cómo serían nuestros programas en Visual Basic, puedes ver que es muy cercano a lo que nosotros diseñamos. Quizás cambien la modalidad de las funciones o la forma en cómo se estructura, pero realmente es lo mismo. Esto te vas a tener que acostumbrar poco a poco conforme vayas avanzando en tu aprendizaje. Sin embargo, si nosotros no somos muy afines a Visual Basic, podemos irnos a elegir cualquier otro lenguaje. Nosotros podemos encontrar por acá lenguaje Lua, JavaScript, Java, Fortran, C++, PHP, Perl, Pascal y muchos otros más. Por ejemplo, si quisiéramos ver cómo se ve nuestro diagrama de flujo en JavaScript, uno de los lenguajes más utilizados hoy en día, podrás observar que primero que nada las variables te las declara como var. En este caso nosotros lo teníamos que declarar como tipo entero y a partir de eso pues solamente nos representaba un símbolo. Sin embargo, ya en la realidad cuando utilizamos un lenguaje de programación lo tenemos la declaración de esta forma. Por otro lado, por acá tenemos la forma en cómo mostrar nuestros mensajes con un Windows Alert. Sin embargo, en la cuestión de diagrama de flujo lo vemos como un output. Por otro lado, nosotros vamos a entender que si podemos trabajar con C++, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Pues como puedes observar, en C++ es indispensable incluir librerías matemáticas, incluir librería stdlib, así como también la declaración de nuestras variables. Para este caso se modifican un poco. Nosotros lo tendríamos nuestras cadenas como strings, tendríamos nuestras variables como tipo entero, double, etc. Por este lado tenemos la forma en cómo se muestran los mensajes con un cout, cómo se capturan las variables que capturemos, obviamente desde nuestro teclado, y va a ser con sin, etc. Si nosotros queremos seguir, obviamente, viendo cómo funciona todo este entorno, podemos trabajar con Python y si te fijas, el código se reduce un poquito más. Sin embargo,
nosotros podamos tener lo mismo que diseñamos en nuestro diagrama de flujo, tendría el mismo funcionamiento a nivel de código. Claro está que es cuestión de acostumbrarse al lenguaje de programación y que este salto inmediato puede llegar a generarte confusiones. Sin embargo, también te brinda una perspectiva de que lo que estás haciendo actualmente en Floodgooding realmente tiene utilidad, porque todo esto te va enseñando la lógica necesaria para que en algún momento, cuando ingreses a un lenguaje de programación, sepas que lo puedes realizar. Por acá vamos a inspeccionar otro lenguaje de programación. En este caso vamos a ver cómo se manejaría en Ruby on Rails. Y aquí lo tenemos, justamente la generación de ese código. Vamos a irnos por acá a C#. Y como puedes observar, dependiendo del lenguaje de programación, pueden aumentar o disminuir justamente las líneas de nuestro código. Posiblemente también una de tus dudas sea, ok, me permite generar estos lenguajes básicamente de programación a partir de nuestro diagrama de flujo. Sin embargo, ¿qué sucede si yo lo deseo ejecutar? ¿Funcionaría igual? Pues vamos a hacer la prueba. Aquí tienes el elemento de ejecutar en PHP y vamos a ver qué es lo que hace. Si te fijas, sigue siendo funcional. Inclusive te va marcando la línea donde te está capturando los valores y por este lado te va mostrando la forma en donde se capturan los valores justamente. Aquí te pide cuál es tu nombre. Vamos a ponerle que tu nombre es Pepe. Le damos a aceptar. Continúa obviamente el flujo del programa. Y como puedes observar, tenemos por acá el input de decisión para capturar nuestra primera calificación o si deseamos capturarla. Y por acá tenemos un input donde se capturan obviamente el deseo de saber si tienes una calificación o no lo tienes. Por otro lado, nosotros podemos seguir trabajando con los lenguajes que decíamos. Lo más importante es que te acostumbres a la forma de trabajar en diagramas de flujo y que tengas paciencia. Tarde o temprano vas a llegar a utilizar alguno de estos lenguajes, pero si llegas a ser un poquito desesperado, puedes dar el salto inmediato y fijarte cómo se programa entre uno y otro lenguaje. Entonces, ahora ya lo sabes. Floodgooding es sumamente potente y te va a permitir visualizar tus diagramas de flujo en algún lenguaje de programación que tú elijas. Nos vemos en el siguiente video.